La Fundación Capital Azul se dedica a canalizar o facilitar procesos de toma de decisiones en conjunto y asociación con los sindicatos de pescadores artesanales para la creación de refugios marinos que buscan proteger y regenerar los ecosistemas marinos dentro de las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos que administran los sindicatos de pescadores artesanales, por ahora de la Quinta Región. El día de hoy un hito bien relevante en Maitencillo. Son como 8 años ya desde que empezó este proceso. Ha sido uno de los lugares donde más hemos aprendido. Fue el primer refugio marino bien consolidado, por decir. Siempre ha tenido el apoyo de diferentes dirigentes de la organización. Por supuesto, como en cualquier iniciativa, tiene este componente experimental para todos. Aquí está aprendiendo los mismos pescadores, estamos aprendiendo nosotros como científicos, está aprendiendo la fundación, ¿no es cierto?, cómo ir llevando, cómo ir dándole sostenibilidad al proceso. Estamos aprendiendo la misma gente del Estado, ¿no es cierto?, los funcionarios, acerca de cómo integrar los refugios dentro de políticas públicas actuales. Entonces, en estos otros 8 años, ha sido muy interesante lo que ha pasado aquí en Maitencillo. La idea, que en un principio fue una idea media loca, como decían en delante, ha ido, digamos, tirando para arriba, porque el refugio ha surtido, digamos, efecto con respecto a que los productos han crecido. Bueno, cuando nos presentaron el proyecto la primera vez, fue difícil, como han sido todos los proyectos, porque los pescadores están acostumbrados a vivir el día a día, no a proyectos, digamos, a largo plazo, porque este es un proyecto a largo plazo. Y quizás nosotros no estamos ni vivos, pero esperamos que los que vienen sostengan esto. Al principio costó, ¿no? Es difícil dejar un lugar para conservación, un lugar que históricamente ha sido explotado. Nosotros somos una caleta de buzos mariscadores, un lugar que sacábamos 10.000 locos, 5.000 erizos, es un buen lugar que dejamos para conservación. Entendieron los pescadores que por mucho tiempo fuimos los depredadores y hoy día nosotros estamos cuidando. Cuando uno crea una zona de resguardo, un refugio marino como este, uno no lo hace por 8 años o 16 años. Lo tenemos que hacer pensando en los próximos 200, 250 años. Esos son los plazos. Los refugios marinos tienen 3 etapas, que la primera es la co-creación, que es cuando se establecen todos los acuerdos con los sindicatos. Después ya está como toda la instalación del refugio marino, que tiene que ver con la infraestructura, firmar el convenio, instalar las cámaras de vigilancia. Ya la tercera etapa, que es precisamente en la que estamos ahora en Maitencillo, dando como inicio con esto de las inauguraciones, la socialización, que es cuando el refugio marino se abre como proyecto a la comunidad para que empiecen a participar otras personas que son externas al sindicato, pero que también son parte de la comunidad costera y que son necesarias para que el refugio marino se mantenga en el tiempo. Como todo proyecto comunitario, yo creo que el refugio marino tiene todos los beneficios sociales que puede implicar el juntar a la comunidad, el tener una comunidad más consciente, más organizada y también más empoderada respecto a las problemáticas que le afectan, en este caso el tema de la sostenibilidad de las especies marinas. Capital Azul creó un nuevo ambiente para poder repoblar la vida submarina. Entonces, ayer hicimos un buceo donde pudimos sacar todas las especies que están en la zona de Maitencillo y traerlos para exponerlos con los niños en la mañana. Hicimos 7 acuarios y uno de los acuarios mostraba también todo lo que es la basura, los plásticos, así como enseñarle un poquito a los niños, además de las especies que viven acá, de que no hay que botar la basura en el medio ambiente y enseñarle un poquito de eso. Que es súper bueno concientizar a los niños con respecto a la vida submarina y al cuidado del medio ambiente y hacerlos partícipes, porque son el futuro de la humanidad, así que a ellos son los que le tenemos que enseñar a cómo cuidar, qué es lo que hay, que se pueden hacer estas cosas para poder ayudar a que la vida, en vez de que vaya hacia abajo, vaya hacia arriba y aumentar la vida submarina. O sea, es súper importante que los niños sepan y estén al tanto de todo lo que está pasando. Van a ser las nuevas generaciones las que van a ver los beneficios del santuario, pero también van a ser estas generaciones las que están convocadas, ¿no es cierto?, a ser los líderes de que esto dure. Uno de los aprendizajes que hemos tenido es que no podemos dicotomizar el desarrollo, el uso, con la conservación y el cuidado de los ambientes, los servicios ambientales que otorgan los ecosistemas. Y menos en un país como Chile. O sea, en Chile tenemos
más de 90.000 pescadores artesanales inscritos. Nosotros tenemos que hacer un uso sostenible de la costa y al mismo tiempo, al hacer este uso sostenible, podemos hacer conservación. Hacer conservación marina es muy difícil, y no es que sea muy difícil en Chile, es muy difícil donde estén, es muy difícil cuidar el océano. Si la sociedad civil no es parte de este desafío, vamos a terminar con puros parques de papel.